Bolivia, 9 de diciembre de 2025. Hoy tenemos sobre la mesa un decreto presidencial que a primera vista parece el tipo de papeleo que uno archivaría sin leer. Pero al mirarlo con lupa nos revela el motor legal del Estado, la agenda internacional de un país y, bueno, los mecanismos que evitan que el gobierno se paralice. Vamos a explorar los detalles de un nombramiento ministerial temporal, el andamiaje constitucional que lo sostiene y por qué una misión diplomática a Washington, D.C. puede ser tan crucial. Y lo más interesante es cómo un detalle, fíjate, casi escondido al final del documento, nos abre una puerta a una discusión sobre la transparencia y sobre cómo se asegura el Estado de que las leyes sean conocidas por todos. Es un texto muy breve, pero es una clase magistral de cómo funciona el Poder Ejecutivo en su día a día. Y porque cada uno de estos procedimientos, por pequeños que parezcan, son vitales para la estabilidad. Bien, empecemos por lo básico. A ver, el documento es el Decreto Presidencial número 5499. Lo central es que se nombra a un ministro de Relaciones Exteriores interino. El titular, Fernando Hugo Aramayo Carrasco, va a estar fuera del país. Exacto. Y no se va de vacaciones, claro. El decreto es muy claro. Es una misión oficial, del 9 al 14 de diciembre en Washington, D.C. El objetivo, participar en reuniones de alto nivel. Y aquí está la primera pista de que esto es importante, ¿no? Esas reuniones son parte de la agenda estratégica de Bolivia en 4 áreas, que son básicamente los pilares de cualquier relación internacional: política exterior, economía, seguridad y cooperación bilateral. Uf, esas 4 áreas son de un peso enorme. Enorme. No es un viaje de cortesía, está claro. Pero, mientras el ministro Aramayo Carrasco está en esa misión, el presidente Rodrigo Paz Pereira designa a José Luis Lupo Flores como su reemplazo temporal. Y aquí es donde me surge una primera pregunta. Lupo Flores ya es ministro de la presidencia. ¿Qué significa exactamente ese cargo? Digo, para quienes no están familiarizados con esa estructura de gabinete, suena a un puesto muy poderoso. ¿Y lo es? Definitivamente. Y esa elección es de todo menos casual. Piensa en el ministro de la Presidencia como el jefe de gabinete del presidente, o el director de orquesta del gobierno. Es la persona que coordina a todos los demás ministerios, la que se asegura de que la agenda del presidente se cumpla, y la que tiene una visión completa de lo que pasa en todas las carteras. Es la mano derecha del Ejecutivo. Ah, claro. Que el presidente lo elija a él para cubrir la Cancillería, pues, envía una señal muy potente. Quiere a su hombre de máxima confianza al timón de la diplomacia mientras se negocian temas cruciales en el extranjero. Entendido. Es como dejar al primer oficial al mando del barco, no a cualquier tripulante. Pero esto me lleva a otra cuestión. ¿El presidente puede simplemente decidir eso? Oye, tú, encárgate de esto por unos días. Yo habría pensado que una decisión así podría ser más informal, pero este decreto tiene un tono legal muy, muy denso. Ahí es donde se ve el esqueleto del Estado de Derecho. No para nada es una decisión improvisada ni un favor personal. El decreto se ancla firmemente en la ley. Lo primero que invoca es la Constitución Política del Estado, la Ley Suprema. Cita el artículo 165 que dice cómo se organiza el gobierno y el 172 que detalla los poderes del presidente, entre ellos el de nombrar a sus ministros. O sea, es la forma que tiene el documento de decir: esta acción no es un acto de voluntad, sino el cumplimiento de una función que la Constitución me asigna. Exactamente. Es una declaración de legitimidad desde la primera línea. Pero luego se pone aún más específico, ¿verdad? Mucho más. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Cita un decreto supremo, el número 4857. Pensemos en este decreto como el manual de instrucciones del gobierno. Traduce los grandes principios de la Constitución a procedimientos del día a día. Y dentro de ese manual hay un artículo, el 118, que parece escrito precisamente para esta situación. Espera, ¿de verdad hay un artículo que dice qué hacer si un ministro se va de viaje 5 días? Me sorprende ese nivel de detalle. Literalmente, el artículo 118 establece el protocolo exacto para la ausencia temporal de un ministro. Dice que el presidente, mediante un decreto presidencial, designará interinamente a otro ministro en funciones para cubrir el puesto. No a un amigo, no a un asesor, no a un viceministro. Tiene que ser otro ministro titular. Vaya,
O sea que la norma obliga a que el reemplazo sea alguien del mismo nivel, alguien que ya está en el gabinete, que entiende la dinámica del poder y que por supuesto ya tiene la confianza del presidente. Es un sistema diseñado para que no haya vacíos de poder. Exacto. Y pensemos por un segundo por qué esa regla es tan importante. Imagina que no existiera. El ministro se va y en esos 5 días estalla una crisis fronteriza inesperada, o se necesita una respuesta diplomática urgente a un evento mundial. El país no puede esperar a que el ministro regrese. Claro. Se necesita a alguien con la autoridad legal para convocar embajadores, emitir una declaración oficial en nombre del Estado, hablar con otros cancilleres. Sin este mecanismo, en una crisis, el país estaría paralizado diplomáticamente. Claro, el sistema garantiza la continuidad y sobre todo la autoridad. La persona que se sienta en esa silla, aunque sea por 96 horas, tiene todo el poder del cargo. Y volviendo a la elección del ministro de la Presidencia, ahora tiene aún más sentido. Si surge una crisis, ¿quién mejor para gestionarla que la persona que ya coordina a todos los demás ministerios, incluyendo defensa, gobierno, economía? Precisamente, todo este andamiaje legal, que puede parecer burocracia, es en realidad un seguro de estabilidad para el Estado. Se asegura de que la maquinaria siga funcionando a pleno rendimiento, sin importar quién esté físicamente en el despacho. Y toda esta maquinaria se activa para que el ministro titular pueda ir a Washington, lo que nos lleva de vuelta a la misión. El decreto la llama agenda estratégica. Esa palabra estratégica no parece usada al azar. No es una agenda protocolaria o de seguimiento. Para nada. Estratégica implica que se están discutiendo temas que pueden definir el rumbo del país a mediano o largo plazo, y las 4 áreas que menciona lo confirman. En este contexto ficticio de 2025, podemos especular un poco, ¿no? Cuando habla de economía, estará negociando un acuerdo comercial, o quizá el acceso a recursos críticos como el litio, que son vitales para la tecnología global. En seguridad, el diálogo es sobre la lucha contra el narcotráfico, ciberseguridad o cooperación en defensa. Y en política exterior y cooperación bilateral podría ser cualquier cosa, desde la postura de Bolivia en foros internacionales hasta acuerdos de cooperación científica o cultural. El hecho de que el propio ministro titular, según el documento, solicite formalmente su reemplazo a través de una nota oficial, la GMCS 2022-25, le da un aire de planificación y seriedad a todo el asunto. No es una decisión de última hora. Y esa previsibilidad es oro en la administración pública. Cada paso está documentado. El ministro solicita, el presidente actúa, se emite un decreto, y ese decreto cita las leyes que lo justifican. Es la burocracia en su mejor expresión, un sistema de reglas conocidas que previene la arbitrariedad y garantiza que el poder se ejerza dentro de un marco claro y público. De acuerdo, ya hemos visto la misión, el reemplazo, la base legal, pero mientras leía el decreto, casi paso por alto una línea al final. Después de las firmas del presidente Paz Pereira y del ministro entrante Lupo Flores. Parece el típico texto legal que uno ignora, una referencia a un decreto supremo muy antiguo, el número 690 del año 2010. Habla de una suscripción obligatoria. ¿Qué es esto exactamente? Parece un detalle menor. Parece un detalle menor, pero en realidad es la pieza que hace que todo el sistema sea legítimo. Es, yo diría, uno de los detalles más importantes del documento. ¿En serio? ¿Por qué? Porque ese decreto del 2010 obliga a todas las entidades del sector público, sin excepción, a estar suscritas a la Gaceta Oficial de Bolivia. La Gaceta es, para que nos entendamos, el diario oficial del Estado. Es el lugar donde se publican todas las leyes, decretos y resoluciones para que tengan validez legal y, sobre todo, para que sean de conocimiento público. Un momento. ¿Me estás diciendo que para que este nombramiento temporal sea legal, no basta con la firma del presidente? ¿Tiene que salir publicado en esa Gaceta? Exactamente. Un principio fundamental del derecho es que la ley se presume conocida por todos. Pero para que esa presunción sea justa, el Estado tiene la obligación de publicarla. Este es el mecanismo. Un decreto firmado en un despacho es solo un papel. Un decreto publicado en la Gaceta Oficial se convierte en ley vigente y de cumplimiento obligatorio para todos. Esto es increíble. Esa pequeña nota al final es en realidad un pilar del Estado de Derecho.
Es el antídoto contra las leyes secretas. Garantiza que las acciones del gobierno sean públicas, transparentes y accesibles para cualquier ciudadano. Piensa en el peligro de lo contrario. En regímenes autoritarios, a menudo existen decretos secretos que afectan la vida de las personas sin que ellas lo sepan. El requisito de publicación en una gaceta oficial es una salvaguarda democrática fundamental. Y no solo para los ciudadanos. Pensemos en el propio aparato estatal. El Ministerio de Economía, el de Defensa, las embajadas de otros países. Todos necesitan saber, de manera oficial e irrefutable, que durante 5 días el canciller de Bolivia es José Luis Lupo Flores. Claro. La publicación en la Gaceta es la comunicación oficial que pone en marcha ese cambio en toda la administración. Es la diferencia entre un memo interno y una orden de Estado. Así que, si unimos todas las piezas del rompecabezas, tenemos un cuadro completísimo, una misión diplomática de alto impacto en el extranjero. Un procedimiento basado en la Constitución para asegurar que el gobierno no se detenga. Una norma específica que dicta exactamente quién y cómo puede ser el reemplazo. Y un sistema de publicación final que garantiza la legalidad, la transparencia y la comunicación oficial del acto. Todo eso contenido en un documento de una sola página. Lo que nos demuestra que a menudo, los documentos más breves y aparentemente rutinarios son los que mejor nos enseñan cómo funciona un sistema en la práctica. No son los grandes discursos políticos, sino estos decretos operativos los que nos muestran los engranajes del Estado en pleno movimiento. Entonces, lo que al principio parecía un simple trámite administrativo, la suplencia de un ministro por un viaje, termina siendo una radiografía del Estado boliviano. Nos ha mostrado la base constitucional del poder presidencial, los procedimientos para garantizar la continuidad del gobierno, la importancia de su agenda internacional y, finalmente, el mecanismo que asegura la publicidad y legalidad de todos sus actos. Y esto nos deja con una reflexión final muy interesante. El documento nos describe un procedimiento administrativo impecable, pero nos invita a pensar en algo que va más allá del texto. Cómo una nación moderna equilibra la necesidad de que sus líderes negocien cara a cara en los centros de poder mundiales, con la exigencia de que sus ministerios, a miles de kilómetros de distancia, sigan funcionando sin la más mínima interrupción. Y sobre todo, ¿qué nos dice sobre la fortaleza de una institución el hecho de que pueda operar con total normalidad, bajo un liderazgo temporal, mientras su titular está en ese mismo instante negociando acuerdos que podrían definir el futuro económico o la seguridad del país para la próxima década?